mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminas por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta Eucaristía en este día 4 de junio, jueves, que agradecemos a Dios por el don de la vida, un día más, que es una oportunidad más para dar testimonio del amor de Dios. ¿Y cómo podemos dar testimonio del amor de Dios? Pues haciendo las cosas con amor. Todo lo que tenemos que hacer el día de hoy es hacerlo con un espíritu de agradecimiento, con un espíritu de positivo, de decir, Señor, hoy es una oportunidad que me llamas para ser feliz y no dejarme vencer por la flojera, por el miedo, la tristeza, las desilusiones, porque ahí es donde el enemigo nos ataca de muchas maneras para que perdamos pues esa paz que Jesús viene a darnos. Jesús, después de resucitar, el primer saludo que hace es: la paz esté con ustedes. Quiere que recuperemos esa paz. Hoy la palabra de Dios nos muestra otra vez el camino de cómo tener paz en nuestro corazón, cómo llenar nuestro corazón de alegría y de gozo. Pues yo te invito a escuchar con atención lo que el Señor nos propone el día de hoy. Bueno, también pues quiero poner todas las intenciones que ustedes me envían, que ustedes tienen. Oro por todas sus necesidades y los tengo presentes aquí en la Eucaristía. Hoy quiero ofrecer también la Eucaristía por una persona especial que nos ha venido acompañando todos los días, casi desde que iniciamos esta transmisión de la misa por este medio. Aquí que nos acompaña Lilia Anaya, que es la que nos anima con la guitarra. Felicidades, que Dios te bendiga, que Dios te dé muchos años y te siga ayudando a compartir esos dones que Dios te da. Gracias, Lilia, por esa disponibilidad de ayudarnos también a animar la Eucaristía. Hoy también quiero recordar a un joven que está enfermo, Kevin Herrera, por su salud. Pido por su familia para que lo apoyen. Quiero pedir por el descanso eterno de Carlos Alejandro Amezcua Maciel, en 5 años que Dios lo llamó a su presencia. Bueno, presento todas estas oraciones. También quiero recordar a uno de nuestros sacerdotes que está muy enfermo. Quiero pedir por el padre Bragotti, Joe Bragotti, que ahorita se encuentra también muy enfermo por este virus del COVID. Y bueno, vamos a tenerlo presente también en nuestras oraciones en esta Eucaristía. Te invito pues a pedir perdón a Dios por el pecado cuando le damos lugar a la tristeza, al miedo, a la desilusión, cuando no confiamos que con Dios todo se puede. Yo te invito a pedirle perdón a Dios cuando no somos fieles a esa palabra, cuando no creemos que con el Señor podemos salir adelante de todos nuestros problemas, de todas nuestras desilusiones. Yo te invito a renovar nuestro corazón pidiéndole perdón a Dios.
Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Oremos. Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca, y te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquello que pueda contribuir a nuestro bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te invito ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufrió hasta llevar las cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de señalar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestiones de palabra, lo cual no sirve de nada, sino perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene que avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos? El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que este. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta una anécdota de una señora muy devota, una señora que oraba todos los días, que hacía el Santo Rosario, que pertenecía a diferentes grupos de oración, una señora que se reflejaba que amaba a Dios, porque se la pasaba orando. Se llamaba Doña Francisca, muchos le decían Doña Panchita. Doña Panchita, sucedió que un día pues se fue a dormir, pero cuando despertó en otro lugar. Y Doña Panchita vio una línea grande de personas que se acercaban a una puerta grande. Y allí había alguien que los interrogaba a las personas y dijo: Panchita, ¿qué pasa aquí? Dice: quizás ya estoy para entrar a la presencia de Dios. Y empezó a reconocer a alguien allí en el camino y dijo: wow, yo creo que sí. Ni me di cuenta a qué horas morí porque yo me fui a dormir. Pero ella veía que pasaban y a muchos les daban la entrada. Vamos, pásale. Y dijo: wow. Le tocó el turno a Panchita y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Dice: sí. Dice: ya morí. Parece que era uno de los discípulos, parece que San Pedro, el que estaba allí a la entrada, que le dice: bueno, antes de permitirte a entrar a la gloria de Dios, tengo una pregunta para ti, Panchita. Así te dicen. Y él le dijo: sí, sonrió. Y le dice: ¿qué hiciste tú para yo permitirte entrar a gozar de la presencia de nuestro Señor? En el lugar donde no hay más dolor, en el lugar donde hay alegría, hay gozo, hay paz, hay plenitud. Y Panchita se emocionó porque era lo que había soñado siempre. Y dice: pues mire,
yo me bauticé, yo hice mi primera comunión, yo me confirmé, hice todos mis sacramentos, guardaba los días que nos pedía la iglesia de guardar y pues traté de llevar lo que nos enseñaban en la iglesia, de ir todos los domingos a la Eucaristía y yo iba entre semana también. El apóstol que estaba allí le dijo, muy bien, Panchita, muy bien. Y ya Panchita iba a entrar y dice, espérate, todavía no. Pero ¿qué más hiciste? Y Panchita dice, bueno, pues también rezaba el rosario, iba al grupo de renovación, iba con las hermanas de María, iba, bueno, y dice, muy bien, Panchita, muy bien, pero ¿qué hiciste más para yo dejarte entrar? Y allí fue cuando Panchita empezó a temblar. Y allí entró en un conflicto ella y precisamente le dijo, tenía que hacer algo más. ¿Qué más tenía que hacer? Y en ese momento que estaba la desesperación, pues fue cuando Panchita despertó del sueño. Por eso les puedo contar esta historia. Van a decir, padre, ¿dónde saca la historia? Porque es misma Panchita que me lo contó. ¿Qué me dice? Despertó del sueño y se dio cuenta de algo que le había faltado a ella antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Y cuál es? Pues yo creo que la palabra de Dios, hoy el Evangelio de Marcos, nos presenta algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos nosotros. Jesús que se encuentra con los escribas. ¿Quiénes son los escribas? El escriba es aquel que conoce la Escritura. Eran los maestros de la ley, porque ustedes saben que en las Escrituras, los primeros libros del Antiguo Testamento son normas, reglamentos que nos presentan al pueblo de Israel, que se les presenta cómo caminar. Había más de 600 normas, hasta cuántos pasos tenían que dar el día del sábado, el día del Señor. Les presenta todo lo que podían y lo que no podían hacer. Había muchos reglamentos para ayudarle al pueblo a vivir, pues, dándole culto a Dios. Y precisamente yo creo que había una reflexión, yo pienso teológica o de las Escrituras, y Jesús se encontraba en medio de ellos, y aquí le preguntan, maestro, le preguntan a Jesús los escribas, y uno de los escribas le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos, como poniéndolo a prueba, como el catequista que le pregunta a los niños, o como el sacerdote que hace las preguntas, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le responde, ¿cuál es el primer mandamiento que se enseñaba al pueblo de Israel? Y lo dice bien claro, escucha Israel. Yo les decía ayer precisamente esto, decía Shema Israel, que esto le enseñaban a los niños desde chiquito, a la familia, que no se les olvidara. El Señor es nuestro Dios, es el único, no hay otro. El Señor es nuestro Dios. Tienes que grabártelo, tienes que aprendértelo, pero no nomás reconocer que Él es nuestro Dios, sino que estás llamado a amarás al Señor. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Nada más de palabras, nada más de los labios. Dice aquí este mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense qué hermoso. Aquí no es a medias. Yo amo a Dios, voy a misa, ya hice mis sacramentos, ya fui al grupo de oración, ya amo a Dios. No, amar a Dios, ¿qué significa? Ámalo con todo tu corazón. ¿Y esto qué significa? Que no tengo que tener mi corazón dividido. Ámalo con todo, no con un pedacito de tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu pasión. Amar a Dios. Este es el primer mandamiento que se tenía que grabar el pueblo. No nomás de tenerlo allí como aprendérnoslo de memoria. No, pero vivirlo, experimentarlo. Este era el primer mandamiento, pero aquí Jesús hace un añadido, añade
aquí a este mandamiento. ¿Y qué es lo que añade? Dice, amarás, y dice, el segundo es el segundo. No le preguntaron, le dijeron el primero, pero él lo pone, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Y eso es precisamente lo que a Panchita le hacía falta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esto es algo bien importante que nos presenta la palabra de Dios hoy. Hoy que tenemos que recordar todos nosotros. Hay tres amores, tres tipos del amor. Amar a Dios sobre todo. Y aquí nos tenemos que preguntar, va junto, tiene que ir junto el amar a Dios. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y dice, ama a tu prójimo. Ama a la persona que está allí a nuestro lado. Y quizás, o que está cerca o está lejos, es amar al otro ser creado por Dios, a la creación entera. Esto lo vemos que en el mundo pues hay dificultad, hoy que estamos viviendo divisiones, racismo, que los jóvenes se están levantando, están protestando precisamente porque luchan por una dignidad, la dignidad de ser tomados como iguales, que no hay diferencia entre blanco, negro o café o amarillo, ¿no? Somos iguales ante los ojos de Dios. Y aquí también nosotros nos tenemos que tratar como verdaderos hermanos. Amar al prójimo. Aunque sea pobre, aunque sea sencillo, aunque sea humilde. Aunque no tenga todos esos bienes. Porque a veces hacemos exclusividad nosotros. Queremos amar nada más pues a los que son nuestra familia. A los que tienen cierta posición social. Y aquí pues se los dice, no, ama al prójimo, ama a la otra persona. Y aquí viene la otra parte del amor, dice, amarse a uno mismo. Aquí pues yo creo que la palabra de Dios pues nos cuestiona a todos nosotros. Jesús que nos dice, hay este triángulo que nos tenemos que preguntar, y yo siempre les digo, cuando hagas tu examen de conciencia, antes de ir a confesarte, ve cómo yo estoy con Dios, cómo me siento yo con Dios, cómo está mi relación con el Ser Supremo, con el que me da la vida, lo amo, le he fallado, o lo tengo presente. Panchita era una persona que sí oraba, rezaba, trataba de tener esa relación, y qué bueno, es muy hermoso. Y así hay muchas personas que van a la iglesia, que están constantemente, que quizás están en los medios sociales hablando, diciendo hay que rezar, hay que orar. Y eso es hermoso, eso es fabuloso. Pero aquí nos faltan otros dos puntos de este triángulo que es importante. ¿Dónde están los demás? Quizás hay el amor a Dios, pero a Panchita le hacía falta el amor al prójimo, al vecino, al indigente, aquel que no conozco, aquel lo que nos invita a Jesús a entender. Tuve hambre, tuve sed y me diste de comer. Y Señor, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo me visitaste? ¿Cuándo te visité? Dice, cada vez que lo diste, aquel con hambre, aquel que te pidió, aquel indigente, aquel que te pidió agua, aquel que fuiste a visitar al hospital, a la cárcel, lo has hecho conmigo. Esas son las bienaventuranzas. Cada vez que lo hiciste, con ellos lo has hecho conmigo. Fíjense, es importante porque allí es cuando Jesús dice, pasa a este reino. Yo creo que era lo que le faltaba un poquito entender a doña Pancha. A doña Panchita, que le decía, pues ¿qué me falta, doña Francisca? ¿Qué le falta? Pues entender esa dimensión de amar a Dios. Tengo que amar también al prójimo. Tengo que ver el rostro de Dios en el más necesitado, en aquel que pues pide nuestra ayuda. No nomás ayudar pues a aquel que me ama, que me quiere, aquel que es mi familiar, pero ir también más allá. Y esto es lo que Jesús nos viene a enseñar. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás.
Esta es una otra dimensión del amor, de la entrega. Amar a Dios también significa amar a la persona. A la persona que tienes, no nomás de palabras. Decíamos, hechos son amores, con hechos, no nomás, ay, te amo mi vida en el matrimonio, ay, yo te quiero, yo te valoro, yo te veo lo hermoso que eres, pero la tratas como trapeador, o la tratas como una chancla que dicen en mi pueblo, como una basura. O hay el machismo que oprimimos a las personas, o no somos personas que decimos, discúlpame, o reconocer nuestras fallas en nuestro caminar diario. Yo creo que es descubrir el amor de Dios, es amar al prójimo. Y por último, que Jesús nos presenta, dice, amarse como a uno mismo. Y aquí precisamente tenemos que entender y nos tenemos que preguntar, no como un amor egoísta, un amor hedonista, yo, no. Yo me amo, me quiero, me respeto, me conozco. Yo creo que aquí nos tenemos que preguntar todos los días, porque muchas veces muchos de los problemas que existen en nuestra sociedad es porque no nos amamos, no nos respetamos, no nos damos lugar a nosotros mismos, nos sentimos miserables, no aceptamos ni el perdón de Dios o creemos que Dios no nos va a perdonar. Y pues no vamos a poder amar a Dios, no vamos a poder amar a los demás si no me perdono yo mismo, si no me amo yo mismo, si no me quiero yo mismo. Ese Jesús que nos invita, conócete. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? El Papa Francisco, cuando le hacían esa pregunta, ¿y usted quién es? Papa Francisco comienza, soy un pecador. Es reconocer nuestra miseria para también ver la riqueza. Es un pecador por el cual Dios me llama a hacer cosas maravillosas, a llevar su mensaje de esperanza de vida. Y yo creo que es reconocer en nosotros, a ver, soy soberbio, sí, pero Dios me invita a cambiar esa soberbia. Sí, soy egoísta, el Señor me invita a quitar ese egoísmo y a fijarme en los demás y amar a los demás y a darme a los demás. No, pues soy una persona que me siento víctima. Pues no te sientas víctima, que nadie te quiere, que nadie te ama. Reconócete que Dios te ama, que Dios te quiere y que tú te debes de querer. Es la persona que te debes de querer por todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Pero a veces no nos amamos ni nosotros mismos, pues allí vamos a fallar. Vamos a fallar de dar ese amor, de seguir estos mandamientos del amor de Dios. Bueno, yo creo que hoy es bien bonito la palabra de Dios como cada día. Es muy, muy hermosa verla. Aquí el escriba, el maestro de la ley, le responde a Jesús y le dice, muy bien, maestro, y lo reconoce como maestro a Jesús. Muy bien, maestro, muy bien. Tienes toda la razón, que hay que amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Fíjate qué bonito. Y algo añade este maestro de la ley. Por eso Jesús le dice, has hablado sensatamente. Cuando este maestro dice, ¿qué es lo que dice? Esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios, que todas las ofrendas que tú le quieras dar, que todas las novenas, que todos los sacrificios de irte hincado a ofrecerle a Dios lo que quieras ofrecerle, que hacerle 1000 novenas. ¿Qué es lo que vale más? Dice, esto vale más que todos los sacrificios y que todos los holocaustos, que todas las ofrendas. Amar a Dios sobre todo, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amar al prójimo y amarte a ti mismo. Pues yo creo que hoy vamos a agradecerle a Dios por recordarnos lo que tenemos que hacer. Como decíamos en el Salmo 24 el día de hoy, decíamos, descubre, Señor, nuestros caminos. Descúbrenos, Señor, para que nos guíes a la verdad, a la verdadera doctrina. Tú que eres nuestro Dios y nuestro Salvador y tenemos la esperanza puesta en ti. Descúbrenos, Señor, porque el Señor es recto y bondadoso, porque tú eres maravilloso, Señor.
que indicas a nosotros los pecadores el camino de la vida. Tú que nos guías por la senda recta a todos los que tienen un corazón humilde y sencillo. Señor, gracias por llevarnos en este camino y mostrarnos el camino de la felicidad. Pues yo te invito hoy, como decía San Pablo a Timoteo, en la carta a Timoteo, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios es siempre fiel con nosotros porque no puede contradecirse a sí mismo. Pues hermanos, renovemos hoy el amor a Dios sobre todas las cosas y sobre toda persona, sobre todo ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así sea. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones y quiero pedir por nuestros líderes en la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los diáconos, los laicos, para que siempre llevemos estos mandamientos, no solamente enseñárselos al pueblo, pero también vivirlos con nuestra vida. Oremos al Señor. Oremos por todos los enfermos, por todos los que piden una oración para sanar sus heridas, ya sea de soledad, ya sea de depresión, ya sea de este virus que ha atacado a muchas personas, por todos los que están sufriendo en este momento, para que tú, Señor, nos des paz, nos des serenidad y no perdamos la fe en el momento de la prueba. Oremos al Señor. Pidamos por la paz, por la justicia en el mundo entero, para que nuestros líderes siempre busquen la unidad, la igualdad, para que los líderes no busquen sus intereses personales propios, sino que luchen por la integridad del ser humano y la igualdad de todas las personas. Oremos al Señor. Sigamos pidiendo por todos los que luchan por la justicia, por la paz, por todos los que luchan por erradicar este mal del COVID, por todos los que están en los hospitales, los doctores, enfermeras, por todos los que hacen que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes. Pidamos por todos los que luchan para que los males del mundo desaparezcan, para que el Señor los cuide y los proteja. Oremos al Señor. Y en este momento te invito a presentarle a Dios tu oración. Por todas estas oraciones, oremos al Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino de la vida. Gracias por escuchar nuestras plegarias. Seguimos orando en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerlo feliz, buscando lo que a otro pueda hacerlo feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestros dones,
a fin de que te dignes purificarnos por este memorial que estamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento porque Dios nos ama, Dios camina junto con nosotros, nos dirigimos a Él diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pues hermanos, hermanas, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Aquí frente al sagrario vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. Pues nuevamente gracias por participar en esta Eucaristía, seguir unidos en la fe, en la oración, siempre seguir orando en familia sin perder la esperanza. Hoy también se me olvidó mencionar a la hija de don Francisco, que perdió a su bebé ayer y que quería ofrecer también la Eucaristía por ella. No sé su nombre, pero la he mantenido en mis pensamientos, en la oración el día de hoy. Que Dios la fortalezca y les dé la fortaleza a la familia. Pues gracias nuevamente y los sigo invitando para
cada día celebrar la Eucaristía. Ya gracias a Dios se han comenzado a abrir algunas iglesias poco a poquito aquí en los Estados Unidos, pero yo seguiré hasta que todo se normalice y seguiremos, depende de ustedes. Si me dicen, Padre, seguimos celebrando, qué hermoso, qué bello, compartir la fe. Para mí es un gusto, es un placer y compartir la palabra de Dios. Y los quiero invitar para el día de mañana, también después de la Eucaristía, en la noche tendremos una hora santa, también en vivo, a las 7 de la noche aquí del horario del Pacífico de Los Ángeles, que en otros lugares en México, allá en el centro de México, sería a las 9 de la noche, y allá al norte, en Cincinnati, en Ohio, en esa parte de Nueva York, pues sería a las 10. Bueno, están invitados, y si no, después pueden ir nuevamente al YouTube, y ahí se queda grabada la oración, que pueden estar unidos con nosotros en la oración. Bueno, sigamos en comunión, orando juntos y teniendo la confianza en Dios, amando siempre. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé su bendición a todos nosotros. Oremos. Dios todopoderoso y misericordioso, fuente de vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo debilitado por la enfermedad. Protégenos en medio de este grave desafío que nos asalta, y en tu providencia paternal concede la recuperación a todos los afectados, fortaleza a quienes cuidan a los enfermos y éxito a quienes trabajan para erradicar este mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Y nuevamente que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos en paz a compartir nuestra fe con alegría. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.